Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles las noticias que constituyen la actualidad del día de hoy, que creemos honestamente que tienen que conocer. Todo ello con un compromiso que contraemos nosotros mismos, que es el de hacerlo con rigor y con valentía al mismo tiempo. No comprendemos un periodismo que no tiene esas dos características, fuerza, la valentía y el rigor. Y eso tiene que estar enmarcado dentro de un conjunto general en el que impera, reina la libertad. La libertad para que los que vengan aquí opinen y digan lo que honradamente creen que deben decir sobre lo que sucede. No nos interesa, por tanto, estos que traen los cartoncitos con los argumentarios que les dictan en sus partidos y que vienen aquí a transmitirlos como terminales mediáticos, igual que hacen otros, y por lo tanto ustedes cuando los oigan puede que digan, oye, esto ya lo he oído yo antes y justamente en el día de hoy, y usa las mismas palabras. Claro, esos son argumentarios de los partidos que no sirven para conformar una opinión honrada sobre las cosas que nos suceden, que son muchas, de verdad que son muchas. Y eso pasa pues por regar el huerto de la libertad y regar el huerto de la valentía y del rigor, como principios fundamentales de ese periodismo que no compartimos con las telepedros que, bueno, se han repartido el botín ya hasta octubre, 60 millones de euros en publicidad institucional para tener engrasados los mecanismos que hoy, a lo mejor hoy, no van a hablar de las dimisiones por el asunto de los abusos sexuales en el Partido Socialista. No van a hablar de eso. Hombre, es mucho mejor hablar de lo que pasa con Carlos Mazón, aunque Carlos Mazón lleve ya pues casi un mes fuera del gobierno de la Comunidad Valenciana. Bueno, hoy hay en lo que es la información que atañe a las comunidades autónomas, que francamente nos preocupa ver qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, ya saben ustedes que hay unas negociaciones casi en estrés de que se vayan a acabar en poco entre el Partido Popular en Aragón y Vox en Aragón. Están hablando de presupuestos y están hablando de convocatoria de elecciones. De hecho, ya ha informado El País esta mañana de una fecha, el 8 de febrero. ¿En qué situación está todo esto? Pues está en una situación en la que la gente de Vox no está de acuerdo con que se convoque ese proceso electoral ni que se utilice la negociación de los presupuestos, que no les parecen buenos, con la exigencia de una convocatoria anticipada de las elecciones aragonesas. Bueno, vamos a hablar de todo eso con el portavoz de Vox en Aragón, con don Alejandro Nolasco, que ya nos acompaña aquí. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sé que buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Llevo un catarro de mil demonios, pero intentaré que se me entienda y que se me oiga bien. Ya me imagino que deben ser momentos muy complicados y muy atareados, ¿no? Bueno, resumo bien si digo que ustedes no están de acuerdo con que los presupuestos o la falta de ellos exija convocar elecciones con esta urgencia el 8 de febrero. Sí, porque es que lo cierto es que no hemos visto los presupuestos. O sea, es decir, lo más increíble de todo, yo creo que es el caso único en la democracia española, es que se presentaron hace 4 días unos PowerPoint, que decían, por cierto, cosas que ya había anunciado el presidente en las Cortes durante los últimos 8 meses, que eran líneas generales. Pero los presupuestos son más de 7.000 folios, o suelen ser más de 7.000 folios. Y el presidente quiere que votemos a ciegas unos presupuestos que no hemos visto. El presidente Azcón hace 3 semanas decía que Aragón vive el mejor momento de su historia y que, por tanto, la gente no entendería que fuéramos a votar. Y ayer, en el Pleno, el presidente me contestó que vendría bien pasar por las urnas porque de las urnas saldría un gobierno más fuerte. Es decir, la aprobación de los presupuestos es una mera excusa del presidente para convocar las elecciones. Tacticismo puro y duro. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de dejar en mínimos históricos al PSOE de Pilar Alegría, poder pactar quizás con Tomás Guitarte de Teruel Existe y posiblemente cortar nuestro crecimiento
ahora, ya que bueno, pues parece que ellos piensan que nuestra tendencia es al alza y que entonces es mejor cortar ahora ese crecimiento, que según ellos vamos a sacar unos escaños más, que dentro de un año y medio, que seguramente tendremos más. Pero no tiene nada que ver con los presupuestos. Los presupuestos son una excusa para ir a las elecciones, y además unas elecciones que van a costar 4 millones de euros, con en fin, los que se puede contratar muchísimos médicos que faltan en Aragón, muchísimos sanitarios, arreglar las carreteras, que las carreteras de Aragón siguen siendo las peores de España, en fin, tantas y tantas cosas. Mejorar la seguridad en las calles, por ejemplo, haciendo una policía mancomunada del Bajo Aragón, que por cierto, el Partido Popular nos votó en contra, o sea, perdón, nos votó a favor ayer, no ayer, no, hace una semana o dos, nos votó a favor y ahora dice que es ilegal, cuando simplemente es un departamento, digamos, para entendernos, que facilite el traspaso de información entre, por ejemplo, Calanda y Alcañiz, puesto que la policía local cada vez es menos y los crímenes cada vez son más en esas zonas. Pongo un ejemplo, pero lo cierto y lo que es verdad es que se está usando la excusa de los presupuestos para convocar elecciones y encima quieren hacer creer a la gente que la culpa es de Vox porque Vox no negocia, pero ¿qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? Yo ayer por la noche le escribí un mensaje, o sea, un mensaje no, un correo, porque claro, ayer nos citaron, es mentira lo que ha dicho hoy el consejero de Hacienda, de que estábamos citados desde hace mucho tiempo. Ayer se nos citó para ir hoy a las 11 a la DGA, al Gobierno de Aragón, a la reunión con el presidente. Ayer le escribo al presidente porque nos dijeron, como en las películas, tienen ustedes 24 horas para tomar una decisión, sí o no. Dijeron literalmente, esta es nuestra baldosa, las baldosas son las 30 diapositivas de PowerPoint, y de aquí no nos vamos a mover. No, díganos sí o no. Claro, yo les escribí un mensaje al presidente, le escribí un mensaje al presidente esa misma noche, o sea, no, esa misma tarde, ayer, sobre las 7 de la tarde, para decirle, oiga, ya que me ha citado mañana, por favor, si es tan amable, páseme los presupuestos, aunque sean 7.000 folios, para ver si es un sí o es un no a esos presupuestos y negociar sobre ellos. Bueno, pues como era de esperar, no nos han enviado nada y el presidente hoy en la reunión ha reiterado dos cosas. Primero, que los presupuestos son los mejores de la historia de Aragón, presupuestos que no hemos visto, y que tenemos que votarlos a favor, y que es un sí o un no. Yo le he dicho, pues mire, es que nosotros seguimos dispuestos a negociar con ustedes cuando traigan los presupuestos. Hasta entonces es como hablar del sexo de los ángeles. Y esa ha sido toda la reunión. Y luego han salido para decir que todo esto es ilegal, es decir, que lo que se va a hacer en Valencia, que lo que van a poder disfrutar los valencianos, no lo van a poder disfrutar los aragoneses. Es decir, lo que es bueno para Valencia y es legal en Valencia, como por ejemplo hacer un fondo para que se devuelvan las multas por la limpieza de cauces, hacer, como faculta el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, hacer un convenio que faculta a las comunidades autónomas, no al Estado, a las comunidades autónomas a establecer acuerdos con terceros países, como Marruecos o Argelia, para la devolución de menores, cortar las subvenciones a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues nada, cero. Nos dijeron, como las lentejas, si quiere usted las come y si no las deja, pero en base a una presentación de PowerPoint. Yo no sé si ha habido caso igual en la democracia española, en una comunidad autónoma o en el Estado, en que no se faciliten los presupuestos a los grupos, tengamos que decidir en base a un PowerPoint sobre 30 cosas muy campanudas y muy increíbles que ya habían anunciado. Por cierto, esas cosas que anuncian, cuando este año en las Cortes se lo hemos planteado vía legis, o sea, vía proposición de ley, siempre nos han votado en contra. En eliminar el grupo 2, 3 y 4, por ejemplo, del impuesto de sucesiones y de donaciones, que es un robo, nos han votado en contra. Y ahora dicen que sí, que se hará si les aprobamos el presupuesto entero. Esta es la estrategia que tiene el PP. Ayer, y termino ya que estoy dando un discurso muy largo, pero ayer el portavoz del PSOE le dijo al portavoz, o sea, al presidente Azcón, que mire, como están aterrados por las elecciones, dice, mire, si quiere, nos abstenemos en el techo de gasto y le votamos a favor los presupuestos. Hasta eso llegó a decir el PSOE, sin mirarlos, sin verlos, que se los votaba a favor, con tal de que no convocase elecciones. Así que eso es lo que le puedo contar. ¿Van a seguir ustedes negociando el fin de semana? Sí, claro, nosotros estamos abiertos a negociar. Es mentira eso de cuando yo estoy leyendo ahora una serie
de portadas o de, en fin, sí, de títulos de noticias en Internet en el que pone tras el portazo de Vox, pero ¿qué portazo de Vox? Es al revés. Es que yo no sé realmente, yo claro, yo imagino, creo, supongo que todo esto está teledirigido por el PP, evidentemente, y algunos medios que colaboran con ellos. Porque ¿cómo puede la gente después de, o sea, estos medios, después de haber escuchado nuestra comparecencia, la comparecencia de Vox, esta mañana, seguir diciendo tras el portazo de Vox? Si yo esta mañana he dicho que seguimos con la mano tendida para hablar de las cosas importantes para la comunidad y que al fin y al cabo lo que yo le he dicho, oiga, usted cada día se parece más al PP, de los 1000 PPs que hay, al PP de Guardiola, no al PP de Pérez Llorca. Parece que al que se quieren parecer es al de María Guardiola. Ayer el presidente en el Pleno mintió. Dijo, ustedes hablan con el PSOE para tumbarnos los decretos, porque ahora les han dicho desde Génova que tienen que repetirlo en la pinza PSOE-Vox, sin parar. Entonces, yo lo que le dije, mire, yo al portavoz del PSOE en Aragón no lo he llamado en mi vida. Y el portavoz del PSOE asentía con la cabeza. Digo, pero es que de los 6 decretos últimos que hemos votado, 4 votamos a favor, uno nos abstuvimos y otro votamos en contra. Y uno fue el que el gobierno de Azcón, como si fuera un decreto, como haciendo un decreto ómnibus, como los de Sánchez, metía en el mismo decreto las ayudas a los afectados por las riadas en la zona de Belchite con la subvención a las patronales y a los sindicatos. Es decir, esos decretos ómnibus que el PP tanto se queja fue lo que nos hicieron votar. Y esa se la salvó el PSOE. O sea, es decir, es mentira. O sea, pero van a repetir eso como un mantra. Es decir, es totalmente delirante. Pero nosotros, lo hemos dicho, seguimos abiertos a hacer un pacto que podemos tomar como ejemplo el de Valencia, que nos parece muy bien, que es un pacto que entendemos que es un camino para empezar a hablar. Pero el PP de Azcón no está por la labor porque está mucho más cerca de ese PP de María Guardiola que del de Pérez Llorca. ¿Eso significaría que la semana que viene vamos a tener una convocatoria electoral? Pues a tenor de lo que ha dicho el consejero de Hacienda y de lo que ha dicho el presidente, que ahora dice que sí, que las elecciones serían buenas y que si no hay presupuestos convocará elecciones, todo parece apuntar a que sí. Pero repito, para decir que no a unos presupuestos hay que ver los presupuestos. Y repito, 30 diapositivas de PowerPoint no son las 7.000 folios o 7.000 páginas de presupuestos. Sí, sí. Entonces, que no nos engañen, o sea, es así de sencillo. Entonces, si el PP quiere convocar elecciones porque le apetece, que lo diga, pero que no acuse a Vox de nada y mucho menos de no querer negociar y de decir que no a los presupuestos. Yo he escuchado, como ya le digo estos días, que es que Vox daba un portazo, pero que no, hombre, que no hemos dado ningún portazo. Estamos intentando hacer algo parecido a lo de Valencia, porque nosotros lo que queremos es decir, acabar con las políticas socialistas, aunque las haga el PP, cambiar ese rumbo y poder hacer cosas buenas. Es decir, no gastarnos un dinero ahora para que el PP suba 2 escaños y pueda pactar con el señor Guitarte de Terol existe. O sea, este es todo el escenario y por tanto parece que sí. Es más, yo tengo la intuición, Javier, tengo la intuición de que han filtrado Sí, que va a ser en febrero, lo han filtrado esta mañana. Yo, el a tenor 8. de lo que salía, yo creo que lo han filtrado. Sí, sí, eso tiene toda la pinta de ser un dardo envenenado. Bueno, Claro, pues don Alejandro Nolasco, ha quedado clara la posición en este caso de Vox en Aragón y de Vox respecto de los presupuestos aragoneses. Le deseo mucha suerte y le mando un fuerte abrazo. igualmente. Un abrazo fuerte, Gracias. gracias. Bueno, pues ya lo ven, así están las cosas en Aragón, complicadas, complicadas, complicadas. Empezamos nuestro recorrido informativo a través del mundo hablándoles de un virus de origen africano que está haciendo estragos en Cuba. Dicen los que viven en Cuba que, bueno, pues que la gente va por la calle como si fueran zombies. Dicen que se llama chikungunya y que su nombre, ese nombre africano, significa pues caminar encorvado. El régimen comunista de La Habana reconoce que hay más contagios de los que se pueden contabilizar y que no tienen recursos para frenar esta epidemia. Los que lo han visto explican que es increíble ver a la gente caminando a rastras por las calles como si fueran zombies. Y bueno, la pregunta más común ahora mismo
en las ciudades cubanas es, tú has cogido el virus, cogiste el virus, ¿qué pasa con el virus? ¿Cómo va el virus en tu familia? Bueno, y ya entrando en la actualidad española, hay que dejar constancia de que hoy ha aparecido el dato de la inflación, el IPC. El IPC subió un 3% en noviembre, así es que se ha moderado unas pocas décimas, pero la inflación subyacente avanza hasta un 2,6%, su mayor nivel en un año. Ya saben que la diferencia entre la inflación, el IPC general y la subyacente es que a la subyacente le quitan el efecto de los precios energéticos y también el de los productos frescos. Aún así, pues avanza hasta un 2,6%. ¿Por qué ha bajado el IPC general? Pues porque los precios de la electricidad, entre comillas, se han moderado. Sin embargo, pues el precio de la alimentación en general, sobre todo han subido en el mes de noviembre los aceites, la leche, el queso y sobre todo los huevos, que viven su propio drama personal. Bueno, este dato tiene una... Ya saben que el dato de la inflación, hablo del dato anual de la inflación, tiene un peso específico sobre los salarios en general, porque determina si hay que aumentar el salario de los trabajadores mediante los convenios del sector o de lo que sea. Tiene una afectación, la inflación anual, sobre la negociación de los precios del alquiler. Y en tercer lugar, pues tiene una afectación sobre las pensiones, los pensionistas, los jubilados, y sobre el salario de los trabajadores públicos, de los funcionarios. Bien, la estimación para saber si habrá que subir las pensiones o no se cierra con el dato de noviembre. Y el dato de noviembre, con lo que les he contado, pues confirma que va a haber un aumento de pensiones el año que viene del 2,7%. Bueno, y a partir de aquí vamos a hablar de la huelga que está teniendo lugar de los profesionales, los médicos del Servicio Público de Salud. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues que siguen con su actitud, están en huelga supuestamente de hambre, supuestamente digo, pero sí han conseguido pues que en los hospitales se haya sembrado un ambiente o de duda o de éxito de la huelga. No me extraña nada con la ministra de Sanidad que tenemos, pero bueno, en cualquier caso, consecuencias para los usuarios de la sanidad pública. Hoy ha habido como cada día gente convocada a hacerse pruebas, a hacerse pues, ciertas cirugías, a hacerse determinados pruebas técnicas que requieren una preparación, que requieren tomar determinados productos, que requieren hacer determinadas higienes, que han llegado al hospital a primera hora de la mañana, que los han puesto en el carril de las exigencias típicas, póngase esta batuca, póngase esta ropa interior, túmbese en esa cama, ya le irán diciendo. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que horas después les han dicho, mire, como hay huelga, vuélvase a vestir, márchese a su casa y ya veremos cuándo le convocamos de nuevo. Pues eso es una barbaridad. Una barbaridad porque estas decisiones pues deberían haberse tomado con la anticipación necesaria para avisar a esos pacientes y decir, mire, mañana no venga porque estamos en huelga. Pero que la absurda precisión de los centros sanitarios, de decir, no sabemos si podemos atender o no podemos atender, hace que todavía sea peor el remedio que la enfermedad y que la gente que hoy tenía previstas operaciones, pequeñas operaciones, grandes operaciones, pruebas, lo que quieran, pues hayan ido, hayan tomado lo que les decían que tenían que tomar, hayan estado allí a primera hora de la mañana y a media mañana se hayan vuelto a su casa sin que les hayan hecho absolutamente nada. Eso es, pues nada, un sistema de salud que no está hecho pensando en los usuarios. Eso estaba más claro que el agua. Bueno, y vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la gripe aviar, porque además de lo que pasa con la gripe aviar,
y con la gripe porcina o la peste porcina. Hoy el delegado del Gobierno en Madrid, famoso por mil circunstancias políticas, no necesariamente por la de hoy, que es una catástrofe, el principio de una catástrofe ecológica importante, ha advertido, se llama Paco Martín, y ha advertido de que hay una gripe aviar en las cigüeñas muertas del sur de Madrid, sobre todo de la zona de Getafe y otras poblaciones, por la proximidad a un vertedero, Valdemín Gómez, que hace que hayan encontrado centenares de cigüeñas muertas y que esas cigüeñas, algunas de esas cigüeñas muertas, son transmisoras, y eso parece confirmado, de una gripe aviar. Se confirmó por parte del laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura la existencia de un brote de influencia aviar altamente patógena que se está produciendo en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid, ante esta emergencia de carácter sanitario, ha de adoptar medidas concretas que complementen, que desarrollen las que ya había venido adoptando el Ministerio de Agricultura a la hora de lo que es su competencia, que tiene que ver con la explotación de aves. Ya había medidas de confinamiento puestas en marcha desde principios de noviembre ante la previsión de que esta situación pudiera llegar. Ahora corresponde a la Comunidad de Madrid el trabajar para atender para dar respuesta a esta emergencia. Hemos hablado de Aragón, hemos hablado de la gripe aviar en las cigüeñas muertas en Madrid y ahora vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, porque en la Comunidad Valenciana hoy pasaba por el juzgado de Catarroja José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón. Ha ido al juzgado de Catarroja para decir que sus WhatsApps, los que él cruzó con la antigua consejera Salomé Prada, no eran mensajes de Mazón, sino que eran mensajes suyos, propios. Y pide respeto y protección para su familia porque, por lo visto, ha sufrido alguna amenaza. Contestaba a todas las preguntas de su señoría, de las partes, y lo que pido es un poquito de... Ha sido una semana un poco difícil, pido protección, proteger un poquito a mi familia, estoy recibiendo insultos y amenazas, y os pido un poquito de respeto porque indudablemente voy a proceder a las correspondientes denuncias. Bueno, y vamos a hablar de drogas porque ya sabéis que estoy convencido de que hay que dar un golpe de timón en cómo se trata en este país el problema del narcotráfico, de las bandas, de los tráficos de drogas, etcétera, etcétera, o de lo contrario, los narcotraficantes acabarán asentándose definitivamente en España y pervirtiendo la seguridad de los españoles y haciendo que los jóvenes se dediquen, prefieran la droga a buscar trabajo. Eso ya pasa en algunos lugares de España. Por eso hay que poner remedio a todo esto. ¿Cómo? Pues más penas a los que trinquen con la droga, intentar ir empujándolos fuera del país, a lo mejor impidiendo que blanqueen el dinero que ganan de esta manera tan, digamos, exitosa las bandas de narcotráfico en España, pues tengan cierta persecución detrás por ese particular y tal vez pues también castigando más seriamente a los funcionarios que se dejan corromper, que dejan de trabajar para las fuerzas del orden o para los juzgados y que trabajan para el narco. Esa es lo que yo diagnosticaría como medidas urgentes para empezar a revertir el fenómeno de la droga en nuestra sociedad. Yo lo que puedo hacer aquí es ofreceros imágenes para que veáis hasta qué punto estamos infiltrados por las narcobandas y pues estéis conmigo en la idea de que hay que darle la vuelta a esta situación. Hoy vamos a hablar de la droga en Sevilla y en Tenerife porque resulta que buscando una red que traficaba con armas ha caído también una que traficaba con cocaína. 7 detenidos entre Sevilla y Tenerife. ¿Y qué encuentran los agentes de la Guardia Civil cuando levantan esto? Pues armas, dinero en efectivo, todo tipo de inversiones en hacer más fácil pues, la penetración de esa droga y de esas armas en los mercados. Las armas tenían un papel, digamos, defensivo del alijo de cocaína, pero también tenían un mercado propio en las que esas pistolas, esas balas, eso que ven ahí en pantalla, pues eran vendidos a los que se acercaban
a esta banda para requerirlas, para comprarlas. Y de ahí nos vamos a Madrid, porque en Madrid hoy ha sido intervenido un alijo de pastillas de heroína. Las pastillas de heroína son una novedad, son una nueva droga que se empieza a consumir, que seguramente será muy exitosa y que viene desde Colombia a España. La Policía Nacional ha descubierto en un aparcamiento de un centro comercial de Madrid pues que ahí se estaba comercializando esta nueva droga, estas pastillas de heroína que ya están, pues eso, en los aparcamientos de los centros comerciales. Por ponerles un ejemplo para que vean cómo filtra este país el tema de la droga y cómo hay compradores de todo tipo de drogas y gente dispuesta a jugársela comerciando con ellas, comerciando con esas, en este caso, las pastillas de heroína. Bien, y ya para entrar en materia de lo que es nuestra tertulia de análisis político que va a empezar dentro de unos minutos, quiero que vean cómo la mujer más fuerte de la organización y del gobierno y de la organización socialista, María Jesús Montero, candidata en Andalucía, y cómo el que fuera el hombre más fuerte del PSOE antiguamente, Zapatero, están resultando salpicados por la corrupción propia de cada uno de ellos dos o de sus más directos colaboradores, sus adjuntos, en el caso de María Jesús Montero. La corrupción que cerca a Pedro Sánchez y que tiene en el calabozo a la fontanera del PSOE junto al expresidente del SEPI, Vicente Fernández, que fuera mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, han puesto a los socialistas en una situación crítica. María Jesús Montero tiene a su alrededor muchos casos de corrupción y casos de acoso sexual. Pero lo más preocupante se sitúa en el ámbito de la corrupción. Los últimos pasos dados por la UCO han alcanzado al que fuera mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández, con la que ocupó varios cargos en la Junta de Andalucía y después en Madrid, cuando tras ser nombrada ministra de Hacienda lo nombró presidente de la SEPI en junio de 2018, un cargo del que Fernández tuvo que dimitir un año después porque fue imputado en el caso del supuesto amaño de la mina de Aznalcóllar. A su vez, Fernández también había trabajado anteriormente de la mano de Montero, ya que ella lo puso de interventor en la Junta de Andalucía cuando era consejera de Hacienda. Pero Montero no es la única socialista que está en el punto de mira. El expresidente Zapatero también lo está. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. El expresidente Zapatero también se encuentra en una situación crítica después de que los agentes de la UDF irrumpieron en la sede de Plus Ultra en busca de indicios de blanqueo de capitales. La operación policial reabre las sospechas sobre el uso de 53 millones de euros que la SEPI aprobó para salvar a una aerolínea que en el momento del rescate solo disponía de un avión y representaba menos del 0,03% de las operaciones aéreas del país. Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción ya había apuntado que una parte del dinero habría servido para devolver préstamos a sociedades radicales en el extranjero vinculadas a una presunta red criminal que movía capitales procedentes de Venezuela. A pesar de ello, el expresidente del Gobierno ha negado estar preocupado por esta situación. ¿Te preocupa? No. Zapatero ha realizado esta declaración después de que la UDEF haya detenido a Julio Martínez y Roberto Rosselli, presidente y CEO de Plus Ultra respectivamente, por presunto blanqueo de capitales. Por su parte, OK Diario ha publicado una fotografía inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021, enviado por el PSOE para hablar sobre negocios ligados a la trama hidrocarburos. Uno de los temas que trataron fue sobre quiénes debían ser los interlocutores del PSOE con el régimen chavista. La respuesta fue el empresario Víctor de Aldama, que mantuvo estrechos lazos con los dirigentes venezolanos, y también el expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, que fue mediador. Bueno, y dejadme que os recuerde, cuidado, atención, porque estamos entrando en la última semana disponible para que os podáis hacer con un décimo de lotería navideña del Toro Televisión. Si todavía no lo tenéis, este es el momento. Luego llegan las prisas y el lamento, aquello de, uy, lo pensé, mira que lo pensé, pero tal. Podéis conseguirlo ahora mismo, antes de que se agote, muy fácilmente. Hay que llamar al 91 616 2464 o a través de la web del Club de Amigos, clubdeamigos.eltorotv.com, o pues ahí buscáis en el apartado agenda y es muy fácil de hacer. De hecho, yo la he comprado así. Así es que
si pensáis que este año la suerte pasa por el Toro Televisión, no os quedéis fuera por haber desatendido esta recomendación de haceros con algún decimillo de la lotería del 22 de diciembre. Por cierto, esto me sirve para recordaros que necesitamos vuestro apoyo, que si habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas y que iréis más deprisa para conseguir que esas ideas pues, fluyan sobre toda la sociedad española a través nuestro, nosotros tenemos la voluntad de ser vuestra cadena de transmisión de esas ideas, apoyadnos, haceros socios del Club de Amigos, hacednos alguna donación, por ejemplo. ¿Cuánto hay que donar para poderse desgravar? Pues hay un mínimo, que son 250 euros. Algunos ya han hecho parte de esa donación mediante las entregas solidarias para formar parte del Club de Amigos. Bueno, pues se trata de saber cuánto les falta y cuánto deben abonar antes de que finalice el año para poderse luego hacer la desgravación, que son muy jugosas las desgravaciones que permite la ley. Nada, todo dentro de la más estricta legalidad. ¿Cómo saber de cuánto tiene que ser esa donación para completar los 250 euros mínimo? Pues muy fácil. Llamen al mismo teléfono 91 616 2464 y bienvenida sea esa devolución que les hará Hacienda. Las 8:05, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Don Benjamín Santamaría, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Economista y redactor en OK Diario. Eso es. ¿Todo bien? Bien, bueno. Una tarde trepidante, ¿eh? Desde ya luego, vas a ver. Sí. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, y sin embargo, formador de periodistas y a la vez investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. No era mi plan, lo confieso, pero a la vista de que ha habido muchas novedades y que a lo mejor en el rato que dura este programa hay alguna dimisión más en el PSOE por lo del Me Too, pues vamos a ponernos manos a la aguja a este asunto del Me Too tan desagradable que hoy ha tenido pues nuevas víctimas. El PSOE va como pollo sin cabeza. Que sí, que les pagaremos los abogados a las víctimas, que no se preocupen por nada, pero nosotros, al amigo de Pedro Sánchez, nosotros no le llevamos a la Fiscalía. Vamos a hacer una cosa, no llevemos a nadie a la Fiscalía y paguemos los gastos de las víctimas si quieren llevarlos ellas. Ese es un poco el drama en el que están. Con una secretaria de organización, Rebeca Torró, que la verdad es que no está a la altura, y con algunas declaraciones que no hacen más que contribuir a la sensación de crisis incendiaria, bueno, que parece que la interioridad del PSOE sean las calderas de Pedro Botero, pero en plena efervescencia de fogueo. El número 2 del PSOE gallego intentó convencer a las víctimas para que no denunciaran la cosa al líder socialista gallego, ¿no? Y todo tenía que ver allí con el presidente de la Diputación de Lugo. Bueno, hoy he visto declaraciones del número 1 del PSOE gallego diciendo que tuvo conocimiento de esto por un tercero. Bueno, ¿y qué hiciste? No hiciste nada, ¿no? Bueno, en fin, el número 1 del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, pues este es el que tuvo conocimiento por un tercero, pero no le debió parecer importante. Vamos a verlo. 6 meses después de que eliminaran las 2 denuncias por acoso sexual presentadas por 2 militantes contra Paco Salazar y obligados por la presión pública, el Partido Socialista reconoce que han fallado, que no han estado a la altura y que Paco Salazar, el que Sánchez eligió como sustituto de Cerdán, ha tenido una conducta muy grave. En lo que respecta a Paco Salazar, su conducta supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales. Y así concluyen el informe abierto a Salazar. Ni rastro de llevar el caso a la Fiscalía como piden las víctimas y las mujeres del partido. Y dicen que aquellas que emprendan acciones legales contra acoso sexual contarán con todo el respaldo del partido. Es importante que aquellas denunciantes que quieran acudir a la vía jurisdiccional, el partido va a estar a su lado para hacerlo. Y tras conocer ahora esa respuesta del PSOE al acoso sexual dentro de sus filas, garantizan que no han encubierto a nadie. Ni yo ni nadie de esta organización
ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso, ninguno. Y además les tengo que decir claramente, el Partido Socialista actuó de manera contundente. Mientras, el partido suma 4 casos de acoso sexual. A Paco Salazar, a Antonio Navarro, el líder del PSOE en Torremolinos, a José Tomé, el presidente socialista de la Diputación de Lugo. Se suma ahora Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, quien ha dimitido de forma repentina alegando motivos personales. Al menos 2 mujeres que formaban parte de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez se quejaron de sus comportamientos babosos. Desde el PSOE dicen que no les consta ninguna denuncia y que han abierto de oficio un expediente informativo. Automáticamente abrimos el expediente informativo para esclarecer los hechos. Así las cosas, las responsables de igualdad se reúnen de nuevo con las secretarias de igualdad de distintas federaciones ante la indignación creciente por los casos de acoso sexual. Entonces, resulta que estaban las cosas ya muy tensas cuando aparece un nuevo caso que afecta a alguien de la Ejecutiva Federal. La Ejecutiva Federal en el PSOE son como el Comité Central en el PQS, lo mismo o parecido, ¿verdad? Y ahí aparece pues una nueva denuncia contra un tipo pues que, bueno, se llama Javier Izquierdo, que hoy ha tenido la dignidad de hacer mutis por el foro, y ahí hay una discusión sobre si este hombre, Javier Izquierdo, dimite por motivos personales o, como dicen otros, porque estaba a punto de caerle otra denuncia de alguna compañera comilitona que estaba enfadada con él por algún comentario procaz y tal. Bueno, y ahí es donde estábamos esta mañana. Pero, amigo, llegó la tarde y en la tarde pues esto ha ido a más. Hay una nueva denuncia contra el número 2 de los socialistas en Valencia por acoso, como siempre. Bueno, es el vicesecretario del PSOE valenciano y alcalde de Almusafes, que es una ciudad impresionantemente grande e importante en el municipio. Se llama Toni González, es persona o era persona de Ábalos, ahora Ábalos no necesita gente de confianza, está en un sitio seguro, digamos, y ahora pasa por ser mano derecha del secretario general en Valencia de los socialistas, Carlos Fernández Bielsa. Bueno, pues ya tenemos uno más, digamos, en la antesala de la desaparición como político. Y luego llega un caso importante de acoso sexual en Córdoba, porque se trata del alcalde de Belalcázar. La mayor parte de nosotros no conocíamos Belalcázar, ni sabíamos de que tuviera un alcalde socialista, pero sobre todo el lenguaje lascivo que utiliza en mensajes muy reiterados a una compañera de trabajo en el ayuntamiento, es el alcalde, ¿verdad? Y la reiteración de mensajes, centenares de ellos, hacen que Francisco Luis Fernández, que así se llama el tipo, pues salte a la palestra del Me Too este que se ha organizado en el PSOE. Y hace unos minutos dimitía, tengo que decir que dimitía a lo grande, el tipo es un miserable porque lo que escribe es de indecencia para arriba, pero su dimisión ha sido mucho más intensa que la de las anteriores dimisiones que conocíamos. Ha renunciado a todos sus cargos, activos, pasivos en el partido, en la alcaldía y en la militancia, y desaparece para siempre. Bueno, pues yo ya no sé qué puede pasar lo que queda de tarde-noche, pero cualquier cosa, todo es posible. Bueno, estamos en Adviento, ¿no? Y en Adviento los niños y los no tan niños suelen tomar un bombón al día, ¿no? Sí. Pues el PSOE saca un caso de acoso sexual al día por Adviento. Bueno, esto obedece... ¿Quién toca mañana? Claro, esto es todos los días. Se va abriendo una celda y va otro caso de acoso sexual. Esto obedece, y yo creo que parece bastante obvio, a un ataque coordinado interno. ¿Y qué quiere decir esto? Porque esto es algo importante. Esto quiere decir que ya desde dentro hay una pugna por hacerse con el partido. Es decir, que ven que esto está cayendo y de forma irremediable y hay diferentes facciones que entre ellas están luchando por tomar el control del partido. Es decir, para mí, en ese caso, son buenas noticias que esto esté reventando. Pero está reventando por eso, porque ellos mismos están luchando por tomar el control del PSOE, sabiendo que Pedro Sánchez, pues sinceramente,
estando como están las cosas, no le debe de quedar mucho tiempo. Yo diría que el próximo año tenemos elecciones, eso es lo que yo considero, vamos. Bueno, hay líneas rojas que seguramente serán determinantes y al PSOE le terminan acusando como institución que se financió ilegalmente, o qué pasa con el caso Begoña Gómez. Eso digo yo que para el presidente del Gobierno debe ser elementos que deben configurar esa convocatoria anticipada de elecciones generales. Lo que pasa, Xavier, es que son casos de naturaleza diferente, tanto los delitos que se están investigando como la situación política en torno a ellos, ¿no? Por un lado están los casos de presuntas conductas constitutivas de distintas formas de corrupción en el entorno del presidente, que afectan a sus personas de confianza, que afectan, insisto, con respecto a la presunción de inocencia, a Begoña Gómez, etc. Hay otro aspecto, que es el de la presunta financiación ilegal, la cuestión de pagos en efectivo. Y luego hay una tercera cuestión, que es la que nos ocupa esta tarde, que lo que parece revelar es que hay una ley del silencio que se ha roto. Es decir, empieza a haber un fuego graneado de denuncias que revelan, por un lado, unas posibles disputas internas que se están ventilando a través de unas denuncias estratégicamente planteadas, pero que desde el punto de vista jurídico es muy interesante. Porque una cosa es que en una organización se hayan dispuesto los protocolos necesarios para prevenir las situaciones de acoso, en sus distintas variantes, acoso sexual, acoso laboral, bien. Y esos protocolos hayan sido insuficientes. Y otra cosa diferente es que se haya omitido la protección a las posibles víctimas de acoso mediante la no activación. Esto es distinto. Aquí sí puede haber una responsabilidad política y puede haber una responsabilidad jurídica, por ejemplo, de naturaleza civil, donde el planteamiento es, oiga, ¿cómo es posible que haya una situación que se da en tantos lugares diferentes? ¿Qué ocurre? Que no, en ningún lugar hubo ninguna reacción. Luego tú has mencionado algo que es delicado. Lo de hablar con las víctimas, cuando se trata de hablar para una conducta que pueda ser reparatoria, resarcitoria, alguna forma de atención o de asistencia, es una cosa. Hablar con las presuntas víctimas, que pueden ser testigos de su propio acoso y por lo tanto pueden tener que declarar. Hay que hacerlo con delicadeza porque eso puede interpretarse como que uno ha tratado de condicionar lo que se pretendía, o bien que un testigo dijera o bien que un testigo callase. Bueno, pero lo que tiene que hacer una organización política es poner en manos del fiscal una investigación. Luego, si este es el problema. Porque tiene denuncia. Si este es el problema, por una parte, omites la actuación de ir a la fiscalía, ir a la policía o incluso ejercer la acusación. Por otro lado, te diriges a las víctimas. Pero no te diriges a las víctimas para atenderlas, te diriges a las víctimas para tratar de reconducir y que no denuncien. Y a fortiori te ofreces no a acusar directamente o a intervenir, sino a costear que otros intervengan, con lo cual caes en una revictimización porque impones sobre la víctima la carga de que tenga que ser la defensora de su propio caso. Es una situación delicada para el PSOE, porque este frente que se les abre desde el punto de vista político ataca a su base electoral más sólida hasta ahora, que es el voto femenino. Sí, sí, desde tiempo inmemorial, desde tiempo de Felipe González. Bueno, de todas maneras, vamos a ver, hablemos claro. Yo no he visto una situación de desbandada como esta nunca. ¿Y por qué lo digo? Hombre, lo digo porque el primero de los casos, peripatético por cierto, de asesor de Pedro Sánchez, que sigue siéndolo a estas horas en Moncloa, es el señor Paco Salazar. Bueno, pues el señor Paco Salazar, que dice y hace cosas delante de sus colaboradores en el despacho de Moncloa, o sea, aquí el delito, si lo hay, si algún día algún fiscal entra y deduce que hay delito, el delito se ha producido en la Moncloa, y eso es muy relevante. Bien, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál es la cura que practica el sanchismo, que seguramente ahora mismo no está en su mejor momento? La cura es, pues si el malo es este Paco Salazar, al que tenemos que proteger porque es carne de mi carne, vamos a cebarnos con su número 2, un tal Hernández, y lo echan. Y lo echan de la Moncloa. Queda usted cesado. Y a la número 3 la enchufan de urgencias, porque, pobre chica, Macarena Álvarez, la enchufan de urgencia en Telefónica, que para eso han extendido los tentáculos sobre buena parte del IBEX, para poder hacer esas cosas. Pero, hombre, si tú tienes un problema
por 6 denuncias, por 3 denuncias, por lo que sea, pero el problema es que has cajoneado eso durante 6 meses, pues tú coges al señor Paco Salazar y no como han hecho hoy, de, bueno, tiene una falta grave porque le hemos abierto un procedimiento administrativo. No, hombre, si consideras que es una falta grave porque es un acoso laboral o lo que sea, tienes que ir con ese señor a los tribunales, porque no se arregla cesando al número 2, pero eso qué locura es. Bueno, lo que se ha visto a este le estaban llamando el quinto del Peugeot, ¿no? O sea, lo que se ha visto es que desde el inicio, en esa semilla que luego germina en el gobierno de Sánchez, lo que ha habido son una panda de sinvergüenzas, empezando por los que están ahora mismo en la cárcel y siguiendo por este caso nuevo que estamos hablando. Y entonces, si desde el principio son una panda de sinvergüenzas, no esperemos que el resultado vaya a ser diferente a lo que era en un inicio. El virus se metió en el gobierno y se multiplicó hasta tener el resultado que tenemos ahora, que es un gobierno compuesto por gente que venía a enriquecerse y a hacer sus negocios. Y es básicamente lo que estamos conociendo ahora. Algunos lo sospechábamos desde hacía tiempo, pero ahora, por lo que sea, lo estamos empezando a conocer. Con diferentes casos, ¿no? Unos que van por el lado que parece más de presunta corrupción y otros que van por el lado que parece de presunto acoso sexual. Si juntamos todo, porque estos no son casos independientes, no va por una cosa por un lado y otro por otra. Si juntamos todo, lo que tenemos es una panda de sinvergüenzas que desde el inicio intentaron tomar el poder y se lo consiguieron. Hay algo más, Benjamín, a mi juicio. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una cultura de la impunidad. Es decir, fíjate que en estas conductas que has descrito, donde hay, por una parte, me ha gustado mucho la expresión de han venido a hacer negocios, claro, porque sí, esto comenzó desde el principio, ¿no? La cuestión de leer... Desde antes, incluso. Claro, es decir, uno puede decir, no, es que cuando llegaron al poder, el poder te corrompe, lo que decía Loracto y tal, no, esto venía de allá. Claro. Pero junto con ese elemento económico y el elemento de los presuntos casos de acoso, tienen algo en común. Hay una cultura de la impunidad, es decir, aquí al final las cosas se cajonean, se tapan, se esconden, se silencian. Esto es muy delicado. Cuando llegas a un juicio, esto es muy delicado de justificar. Cuando uno dice, ya, pero ustedes tenían protocolos, ¿se activaron o no se activaron? ¿No se activaron? ¿Quién era el responsable de que no se activaran? ¿Cómo puede usted justificar que estas denuncias terminaran en un cajón? Oiga, usted dice que habló con estas personas, pero ¿usted habló para asistirlas o habló para que no reaccionasen? ¿Para evitar o para reconducir, esta expresión tan siniestra que tú usas a veces, Xavi, para resolver el problema? Como el doctor Lobo. Claro, de decir, no, pero aquí lo que se estaba propiciando no era la investigación, en su caso, la persecución de presuntas conductas delictivas. Aquí fue lo contrario. Es decir, ustedes aquí lo que trataron de hacer fue de evitar que hubiese consecuencias. Y esta cultura de la impunidad no diferencia de conductas. Es decir, al final, el que trata de llevar a cabo negociaciones más o menos turbias, el que trata de prevalerse de una posición en la que se encuentra, el que trata de obtener fama, prestigio, honores, beben de una misma, no me gusta la expresión, pero de una misma cultura corporativa, que es la de la impunidad. Aquí, mientras todo quede entre nosotros, aquí cada uno hace lo que le parezca. Bueno, a mí no se me ocurre cosa más indigna que ser alcalde de tu pueblo y utilizar las expresiones que utilizaba, por ejemplo, el alcalde de Belalcázar, que se las voy a obviar, no vamos a hablar de ellas. Si quiere, alguno tiene interés, las va a encontrar en internet y va a quedar, bueno, yo creo que hay bares de regimientos legionarios en los años 20, donde se hablaba mejor que los mensajes que cursaba el señor alcalde Francisco Luis Fernández. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos tan solo, y luego volvemos y continuamos. Pues dejamos el flanco informativo de los guarros en el PSOE y nos vamos a los otros guarros del PSOE, a los que, por ejemplo, están protagonizando ahora una investigación de la Audiencia Nacional sobre los contratos públicos de la... Bueno, ayer hicieron 19 entradas y registros en compañías, en su mayoría públicas. Hoy la AUCO se ha personado en Correos y en las sedes de los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, reclamando expedientes con sospecha de amaño de la contratación pública. Probablemente sean de la época en la que el presidente de la SEPI era uno de los que ahora mismo está detenido en Tres Cantos junto a la propia Leire Díez y Anchón Alonso, el socio de Servinavar de Santos Cerdán. Digo probablemente porque está claro que nadie hace un patrimonio inmobiliario de 10 millones de euros con el sueldo, que no está mal, es el mejor de los sueldos que se paga
en la función pública es el de la presidencia de la SEPI. A pesar de eso, pues son 240.000 euros. Y estuvo solo 1 año y medio, como recuerda siempre María Jesús Montero. Y luego se fue a trabajar a una pyme, a Servinamar, a ser uno de los 9 currinchis que hay en esa compañía, milagrosa, por cierto. Bueno, vamos a ver cómo son esas andanzas de la UCO, siendo que mañana, ya les anticipo que es el día grande, el sábado en el que en la Audiencia Nacional se va a tener que decidir la situación futura o futura inmediata de Leire Díez, de Anchón Alonso y también de Vicente Fernández, que es este que les digo que fue presidente de la SEPI. Vamos a verlo. La UCO no descansa. Los agentes se han personado a primera hora del día en 2 ministerios, el de Hacienda y el de Transición Ecológica. También en varias sedes de Correos, en busca de documentación relativa a la operación contra Leire Díez. La investigación apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al gobierno, en 2018. Buscan recopilar pruebas de corrupción en contratos públicos que están bajo sospecha, relacionados con la veintena de registros de ayer. Recordemos que solo en esta semana se han realizado 3 detenciones: a la fontanera de Ferraz, al empresario socio de Cerdán, Anchón Alonso, y al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, el que fuera mano derecha de María Jesús Montero, quien ahora que la UCO registra las instalaciones de su Ministerio de Hacienda, habla de absoluta colaboración. Así que absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. En concreto, los agentes se han desplazado, previa orden judicial, a las instalaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y las Direcciones Generales de Patrimonio del Estado y Política Energética y Minas. Unas localizaciones que se suman a las de otros inmuebles, como las sedes de la SEPI, otras empresas públicas como Enusa o Mercasa, o la sede de la Sociedad Privada Forestalia Renovables. Un dispositivo sin precedentes en 4 provincias de nuestro país: Madrid, Sevilla, Zaragoza y Navarra. La operación sigue bajo secreto de sumario. Los 3 detenidos, Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, permanecen en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil y se espera que pasen a disposición judicial durante el día de mañana. ¿Cómo puede decir la señora Montero que apenas conoce a Vicente Fernández? Si le trajo ella de Andalucía, donde ella le nombró interventor general de la Junta de Andalucía, en sustitución de otro, cuando el caso Eres planeaba grave con decisiones de los juzgados, pues tuvieron que prescindir del interventor que tenía la Junta y nombraron a este porque este se dejó. Bueno, y luego le salvaron de aquello porque a este estaba en una instrucción como candidato a una condena solemne por haber trucado un concurso público en la mina de Aznalcóllar. Y se salvó. ¿Cómo se hizo esa mediación para que se salvara? Parece que algo tuvo que ver Leire y parece que algo tuvo que ver Leire, que hemos infravalorado a Leire. Leire no es esa loca que dice chorradas y que quiere que le den compulsivamente material sobre el teniente coronel Balas, ¿no? Es mucho más. Está en la esencia corruptiva del asalto de estos señores a la SEPI. La SEPI, que si llega a estar un rato más este Vicente Fernández, al final le cambian el logo y es Sociedad Española de Pillaje Institucionalizado. Bueno, y ahora hay que recordar que la SEPI está en 2 procesos, uno el de Duro Felguera y otro el de Talgo, ¿no? Que igual ahora quedan un poco en el aire por todo lo que está sucediendo. En cuanto a la relación que tenía María Jesús Montero, nosotros hemos publicado en OK Diario hoy que la propia Moncloa tiene miedo que el tema del expresidente de la SEPI le salpique, porque tenían una relación muy cercana realmente. Es decir, él administra las ayudas a Air Europa, administra las ayudas a Plus Ultra, o sea, es un tío clave. Pero en todo esto yo creo que hay una cosa que hay que resaltar, y es el momento de resaltar. La corrupción es lo mejor que tiene el PSOE. Es lo mejor que tiene el PSOE. De hecho, es que hasta blanquea al PSOE, porque puede llegar otro y decir, bueno, este está limpio, entonces vamos a volver, ¿no? Como está pasando ahora mismo hay mucha gente que dice, bueno, ojalá volvieran los tiempos de Felipe González. Pero otro vendrá que diga que ojalá vuelvan los tiempos de Pedro Sánchez. No, o sea, el problema es el PSOE. El PSOE lleva 100 años en este país
siendo corrupto, ¿no? Teniendo esa tendencia, pero además destrozándolo, ¿no? El problema está en la S, ¿no? El socialista. Ese es el gran problema que tiene el PSOE. El caso de corrupción es simplemente la consecuencia del Partido Socialista. No es que ahora mismo estemos en un punto en el que, ¿no? en el que destaquen por esto. No, es su propio ADN. Hay una forma de hacer política. A medida que vas describiendo esto, yo me estaba acordando de los partidos nacionalistas. Es decir, esta misma descripción podríamos hacerla, por ejemplo, de los nacionalistas catalanes, el caso, y de los otros. Caso Pujol, del que hemos estado hablando. Yo creo que se dan dos situaciones aquí. O sea, por una parte es verdad que yo creo que hay un estilo de hacer las cosas de Pedro Sánchez, caracterizado, por ejemplo, por la audacia. Montero diciendo máxima colaboración. ¿Esto qué significa? Máxima colaboración, pero si usted tiene un requerimiento judicial, usted tiene a la policía judicial interviniendo, es la Guardia Civil, pero en funciones de policía judicial. Oiga, ¿cómo es máxima colaboración? Que se han llevado gente detenida. ¿Qué significa máxima colaboración? Y creo que en esto la audacia, el arrojo, cierto descaro, yo me atrevería a decir que lleva el sello del estilo de Pedro Sánchez. Ahora bien, es verdad que esa cultura de la impunidad, esa idea de nosotros lo arreglamos, esto lo arregla el fiscal, esto lo primero que hay que hacer es quitarle esto el asunto a este juez y pasárselo a este otro, que es este tipo de cosas, sí las ha hecho el PSOE a lo largo de mucho tiempo. Yo recuerdo la figura del juez Marino Barbero, por ejemplo, y las campañas contra el juez Marino Barbero que fueron despiadadas. Que murió un mes después dejando la justicia, el tío que había escrito más en el derecho en España. Sí. Y me venía acordando cuando lo ibas describiendo, porque es verdad que esta cultura de la impunidad, de las leyes del silencio, de esta omertá en la que las cosas se saben, la gente se hacía de nuevas con lo de Ábalos, lo de las relaciones de Ábalos y la frecuentación de determinados lugares que tenía Ábalos era conocida. De hecho, era un motivo de discrepancia entre los propios socialistas que guardaban un prudente silencio, acordados de la ovación, todos en pie aplaudiendo a Ábalos en el Congreso. Y me parece que esto sí debería mover a una reflexión más allá de lo español. No hemos hablado lo suficiente de la corrupción en la Unión Europea y de las operaciones que ha habido contra la corrupción en la Comisión Europea. No hemos hablado lo suficiente, por ejemplo, de contratos, los contratos a propósito de las vacunas. Es decir, hay un modo de hacer política que integra la corrupción y que asume que al final la espuma del escándalo pasa. El electorado olvida deprisa y es más efectivo porque al final uno termina diciendo, no, ahora nos hemos renovado. Y fíjense usted que es verdad que en el pasado pudo haber personas, pero nosotros ahora nos hemos... Es la tercera vez que el Partido Socialista trata de hacer esto. ¿Acordaos lo que fue el final de los gobiernos de Felipe González? Sí, y luego lo de los seres con Alaya, la jueza Alaya, por que supuesto, fue parecido a lo de Marino Barbero. Terrible, terrible. No, y a periodistas. El señalamiento a periodistas en redes sociales. El señalamiento con nombres y apellidos a medios de comunicación. En la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, uno de los elementos que se advierten de un motivo de preocupación y, en cierto modo, de alerta de las autoridades estadounidenses es lo que está pasando con la libertad de expresión en la Unión Europea, no únicamente en España. Lo que está pasando con la libertad de expresión. Parte de lo que estamos viendo tiene esta otra derivada, que es que la cultura de la impunidad no se queda únicamente dentro del Partido Socialista o dentro del gobierno, sino que se extiende a gente de fuera. Si se puede señalar públicamente a un periodista o se puede señalar públicamente a un juez, ¿qué no harán con el resto? ¿Qué le cabe esperar a cualquier ciudadano? Sin duda. Bueno, pues vamos a cambiar de trama dentro de la corrupción que afecta al Partido Socialista. Quiten el chip de lo que es las andanzas de ley en los contratos públicos recién horneado y nos vamos a la trama hidrocarburos, que es como la gran esperanza blanca, porque desde hace muchísimo tiempo estamos expectantes todos. Asunto que llevaba cajoneado en la Audiencia Nacional bastantes años, de algo que en lo que es la inspección de Hacienda, yo creo que desde que se inventó el monopolio petrolero, pues están especializados en que nadie haga pirulas y defraude impuestos de la venta de los petróleos, las gasolinas, los gasoil, lo que sea. Bueno, pues aquí se la colaron, parece que es un fraude de un montón de millones y a lo que vamos, noticia de hoy.
Ya saben ustedes que estos de los hidrocarburos, la trama corrupta de hidrocarburos que creció al amparo de Víctor de Aldama y que tiene al de Villafuel como gran protagonista, Claudio Rivas, y que, bueno, pues todo eso contado es muy tierno, porque contado en mensajes por Leonor, la hija de Carmen Pano, que trabajaba para ellos, le escribía a su pareja cosas muy interesantes, como en el Consejo de Ministros hubo momentos en los que había una guerra abierta entre el putero, que es por supuesto Ábalos, y el guapo, que es por supuesto Sánchez, y como además Ábalos, en el momento en que le dan la mordida, aprieta el botón, dice ella, para que les den la licencia y puedan operar con los hidrocarburos. ¿Cómo son esos mensajes? La trama Ábalos-Koldo Aldama no se limitó a los negocios en obras públicas o con mascarillas. También apuntaron a licencias de hidrocarburos. Según un nuevo informe de la UCO, la trama presuntamente dirigida por la empresa de Claudio Rivas y su socio Víctor de Aldama habrían creado una red de empresas pantalla para comprar carburantes sin repercutir el impuesto. Lo vendían con IVA, pero no lo ingresaban en Hacienda. Y además también habrían pagado el chalet de Ábalos en la Alcaidesa. El informe revela que la sociedad Hafgodsheim SL compró la vivienda por 585.000 euros, que Ábalos disfrutó e incluso intentó aprovechar económicamente, a cambio de una licencia clave de industria para operar como mayorista de combustibles, una gestión en la que también habría intervenido su asesor Koldo García. El documento incluye conversaciones intervenidas entre miembros de la trama, como es el caso de Leonor María González, hija de Carmen Pano, también investigada, y su pareja Natán González, el 10 de julio de 2021. Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor. ¿Sí? Se ha enfrentado el al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por Por lo visto, la mitad del partido está con el y la otra mitad con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que todo sigue adelante. Claudio está mosca. Normal. Se puede ir todo a la mierda. No creo, se le ha dado mucho dinero. Se les ha dado más de 1 kilo. Unos mensajes que no solo muestran un choque político, sino que confirman que la trama seguía en marcha, moviendo dinero y confiando en que todo siguiera adelante incluso después del cese de Ábalos. Porque lo que empezó con mascarillas ahora apunta a licencias, influencias y millones de euros en juego, ante una investigación que continúa y un caso donde no se descarta que haya nuevos imputados. Es estupendo todo esto porque gracias al trabajo de la UCO nos vamos enterando de cómo se introducían en estas redes personas que trabajaban para ellas y qué tipo de comunicaciones, salvando la confianza, pues cómo transmitían a su pareja lo que estaba pasando en la oficina. Y ahí es cuando el panorama se vuelve desolador. Así que se insultaban en el Consejo de Ministros porque uno no le dejaba hacer al otro lo que el otro, a lo mejor los dos, habían comprometido por dinero. Es estupendo. Una empresa, han creado una empresa para lucro propio y la han llevado al gobierno con el beneplácito de muchos españoles que les votan y les seguirán votando. Y aún así, lo que va a hacer que les quite votos, y esto es la desgracia que tenemos en España, lo que va a hacer que les quite votos no va a ser esto, con lo llamativo que es, sino los casos de acoso sexual. Es decir, para el votante socialista ahora mismo es mucho más llamativo lo otro que esto, que a veces ni se lo creen, ¿no? Porque lo que pintan que es una especie de conspiración y contubernio de los jueces y de la Guardia Civil en contra del gobierno, como faltando al honor de grandes instituciones como los jueces o la Guardia Civil, que es lo que han hecho constantemente. Cuando algo les está saliendo, la culpa es de quien lo saca, ¿no? Ya sea el periodista, como decías, ¿no? Ya sea el juez o ya sea la Guardia Civil. Bueno, pues el Estado queda completamente degradado y se ha convertido, como se acaba de ver, en una empresa de amigos para hacer dinero. Para hacer dinero. Solo les queda el Constitucional. Es decir, hay un punto en el que levantar esto en un juicio es difícil. Las expresiones son bastante claras, no requieren de demasiada interpretación. La contextualización es problemática. O sea, vosotros imaginaos el interrogatorio cuando a la persona se le diga, oiga, usted que cuando decía que se les había dado mucho dinero, ¿a quién se refería? Es decir, esto en el acto del juicio es difícil de levantar. Pero les queda la bala de plata
Y en cierto modo el discurso público que están construyendo va en este sentido, que es el de plantear, mire, había una investigación prospectiva, es decir, no iban tanto a investigar conductas de las que había indicios, sino que iban a ver qué encontraban. Y es verdad que esto en el Constitucional, hay doctrina constitucional que plantea que esto puede llevar a una nulidad de la causa por vulneración de derecho fundamental. Y a veces algunas de los movimientos que hacen, algunas de las cosas que dicen, parece indicar que van en este sentido. Va en el sentido de decir, mira, nosotros asumimos que aquí puede haber un escenario malo en el acto del juicio, en la sentencia que pueda recaer, pero lo podemos intentar ganar en vía de amparo. De ahí que en el futuro, mira que se ve que llevamos hablando de casos de crónica de tribunales toda la tertulia, la composición del Tribunal Constitucional, los posibles cambios que puedan producirse en la presidencia, por ejemplo, por jubilación, por muchas razones, van a ser cruciales en el futuro, porque en el Tribunal Constitucional va a haber procedimientos de la máxima relevancia penal donde se va a tener que dirimir si ha habido o no ha habido una investigación prospectiva. Bueno, a mí me falta que ofrecerles a todos ustedes, para que yo antes hice el comentario y pensé que iba a aparecer en el trabajo que hemos visto antes, pero lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es eso del botoncito de Ábalos que así que le dieron el 1.000.000 de euros activó para que estos señores tuvieran la licencia de operadores mayoristas de hidrocarburos? Ahí lo ven. Bueno, pues ahí tienen. La misma persona, Leonor, la hija de Carmen Pano, a su pareja. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, ya es oficial, ya tenemos el título de ser operador. No lo escribe bien, por lo que parece. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito. Eso es bastante difícil de interpretaciones que no sean... Pero el siguiente ya mensaje. Tiene la casa que quería comprarse y le ha dado al botoncito. Y pues no se van a arriesgar. Se les ha dado más de un kilo, más de 1 millón, se entenderá, ¿no? Será 1 kilo de... Bueno, es que esto es una de las cosas sobre las que habrá que pedirle a la persona que ha enviado el mensaje y la persona que lo ha recibido si pueden explicar el sentido de las palabras y el contexto. Será precioso. Bueno, si van como acusados podrán acogerse a su derecho a no declarar y podrán decir, oiga, yo guardo silencio y no digo nada, pero el problema es que puede haber testigos. Oiga, ¿usted tenía noticias de este cruce de mensajes? Sí, ¿qué era lo que por lo que usted sabe, qué era lo que decían esos mensajes? Claro, el testigo de referencia no es testigo directo, pero puede sentar un indicio que, unido a otros indicios, termine suponiendo una prueba indiciaria suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Estas cosas son delicadas, porque cuando los textos son ambiguos, uno puede defender razonablemente en el juicio, mire usted, el contexto nos permite entender esto u otra cosa. Tú recordarás el famosísimo pendiente para, no recuerdo qué día de la semana era, pendiente para el lunes, creo que era para el jueves, en el caso de los GAL. Claro, había una anotación, había una interpretación que era pendiente y otra interpretación que era presidente. Anda que no cambiaba el sentido. Pero con estos mensajes es difícil, porque con estos mensajes... Así que tuvo la casa, dio al botón. Oiga, ¿y usted qué quería decir? ¿Y cuál era el contexto? Este mensaje tiene esta fecha. ¿Qué era lo que se había resuelto en esta fecha? ¿Quién entró a tomar posesión o quién...? Esto tiene una defensa... complicada. Bueno, lo ha entendido hasta Yolanda Díaz, que no fue la más relevante en la Universidad de Derecho en la que estudiase, supongo que sería Santiago, no sé cuál sería. Da igual. Ella hoy reclamaba a Sánchez cambios radicales y severos en el gobierno para atajar esto de la corrupción. Si me permiten humildemente, creo que se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar. ¿Se lo ha dicho al presidente en las últimas horas? Toca actuar. ¿Pero se lo ha dicho al presidente? He hablado con el presidente del gobierno. ¿Cuándo? Pues estos días y hoy mismo también. Toca actuar y, desde luego, por supuesto, es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. ¿Cómo sería ese cambio? ¿Cómo debería ser el cambio? Usted está hablando de cambio de gobierno. No me compete a mí, pero nuestra opinión, mi opinión, es que así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Pues si es grave, rompe, hija, márchate del gobierno, manda esto a elecciones y habrás cumplido
sobradamente mis expectativas. Es increíble. ¿Y la oposición en qué uvas anda? Pues vamos a verlo. Feijóo pide un pleno extraordinario, de esos en los que le dejan en ridículo, habla 5 minutos, el otro media hora, de eso. Pide otro para la semana que viene, para que venga a ilustrarnos sobre la corrupción que es tan cruel y que le tiene completamente asfixiado. Esto no lo aguanta nadie. Los españoles ya sabemos que el gobierno nos ha robado, pero ahora no solamente pretende seguir robando nuestro dinero, sino seguir robando nuestra decencia. Y España es un pueblo decente que tiene un gobierno indecente. Yo les aseguro que soy perfectamente consciente de la situación de crisis sin precedentes que está viviendo el Estado. El presidente del Gobierno pretende cerrar el Congreso de los Diputados hasta el mes de febrero. No podemos aceptarlo. Hemos pedido esta mañana un pleno urgente para la próxima semana para dar cuenta de la mayor espiral de corrupción, de machismo y de extorsión que está afectando a la presidencia del Gobierno, al Gobierno y al partido del Gobierno. Y a esto pues ha rematado Abascal con un tuit en el que dice que se dejen de tonterías y que lo que tiene que hacer es una moción de censura ya instrumental para convocar elecciones. Vamos a leer el tuit que ha despachado este asunto en Santiago Abascal, que está de campaña electoral en Extremadura, como habéis visto antes. Bueno, el colapso de la mafia no puede convertirse en el colapso del Estado. Eso es razonable, pensar así. Los españoles tienen que recuperar las instituciones. Moción de censura y elecciones. Esto es bastante contundente y distinto de lo que hemos oído. Don Ricardo. Mira, Xavi, es verdad que esta situación desgasta más a la oposición que al gobierno, porque en efecto la oposición va, habla unos minutos, le dice al gobierno cosas que por otra parte le está diciendo en todos los demás foros, lo está diciendo en las redes sociales, en las entrevistas, en las tertulias, lo está diciendo en todas partes, y a cambio de eso le brinda a Pedro Sánchez una oportunidad y una tribuna para volver a reorientar y situar el foco en lo que a él le interesa. Que puede ser los ataques a la oposición, que puede ser la valoración del gobierno, lo bien que va la economía, dopada por cierto, pero estas cosas. No obstante, hay otra cuestión de fondo. El desgaste que el gobierno de Pedro Sánchez está suponiendo para las instituciones tampoco va a dejar a salvo al Congreso de los Diputados. Tampoco va a dejar a salvo el parlamentarismo. Esto, al final, esta situación de colapso, de quiebra, de crisis, termina dando la impresión de que Pedro Sánchez desgasta más a la oposición que a la inversa, porque al final ahí sigue. Al final logra convencer a sus socios de gobierno, logra manipular o entenderse con Puigdemont y logra con los nacionalistas, y al final Yolanda Díaz amaga y no da, y Pedro Sánchez resiste. Y esto es un mensaje para la oposición también es perjudicial. Porque en efecto está inerme, y a medida que va pasando el tiempo, el hecho de que piensen mal de Pedro Sánchez no quiere decir que vayan a pensar mejor de Alberto Núñez Feijóo. Precisamente porque lo ven inerme, lo ven débil. Bueno, yo creo que en una moción de censura no va a salir, aunque se haga. No obstante, hacerla también permitiría ver en qué posición está cada uno, ¿no? Permitiría ver si Junts, que ha dicho que ha roto completamente con el gobierno, ratifica su apoyo al gobierno, ¿no? Permitiría ver si los socios apoyan a este PSOE que está con estos casos de presuntos acosos sexuales por todos lados. Esa posición... He de decir una cosa, que hablábamos antes de Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo ha obligado a todas las empresas de España a tener un plan LGTBI. Y dentro de ese plan están los cursos que está obligando a hacer a las empresas, a los empleados, sobre estas medidas de prevención del acoso sexual. Digo yo, ¿no sería mejor que esos cursos y ese plan de LGTBI se lo aplicara a su propio gobierno, ¿no? Ya que está allí el Ministerio de Trabajo, que se lo aplicara al propio gobierno? Bueno, pues tiene esa oportunidad. Bueno, vamos a ver, aunque sea la portada, un semanario italiano, de la izquierda italiana, El Espresso,
ha querido significar a Pedro Sánchez como el personaje del año por el éxito económico de España. La foto es antigua. Sí, pero muy y antigua. Los conceptos que maneja el Expreso, más antiguos todavía, porque si empiezo no acabo, ¿eh? Nadia Calviño, que va a línea a decirles lo que tienen que poner en el crecimiento económico de este país. Los datos del paro que nos engañan siempre, más de 90.000 millones de deuda. Aquí se ha producido un apagón que parece que no conocen en Italia, que nos fuimos a negro en todo el país durante 24 horas. En fin, hay una aquelarre de asuntos de corrupción que afectan a ese señor. Y ahora resulta que es el español del año, bueno, perdón, el europeo de moda. El español del año era Pujol para el ABC. Y eso significa que los premios, en general, no digo que todos, no digo que pero hay casos en los que los premios se compran. Sépanlo, hablemos claro de estas cosas, que las cosas no tienen la inocencia que se les presupone. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento, que quiero expresarlo así, para mis invitados por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Caso Leire Díez y su trama. Siguen la requisa de documentos. La UCO ha ido evolucionando después de los 19 registros de ayer. Hoy se han personado en el Ministerio de Hacienda, en el de Transición Ecológica y en una de las grandes empresas, quizá la más grande, que maneja la SEPI, Correos. Ahí han ido, han registrado, se han llevado documentos y sigue la investigación para determinar responsabilidades en lo que parece una trama que se dedicaba a amañar concursos públicos. Mañana sábado es el día grande, el día en el que la Audiencia Nacional, el magistrado que instruye en secreto esta causa, pues va a tener que decidir si manda a la cárcel o si mantiene en libertad con ciertas limitaciones de esa libertad a Leire Díaz, a Anchón Alonso, el socio de Servinavar de Santos Cerdán, y también al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Así es que mañana atentos todos, que puede haber sorpresas. Y un día más sigue ese goteo de casos sexuales, de casos de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Anoche trascendía, conocíamos la dimisión de Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva Federal, y hoy ha hecho lo propio el alcalde de Belalcázar, en Córdoba, tras hacerse públicos mensajes sexuales a una subordinada. Hay además otro caso que se está investigando en Almufases, en Valencia. Esta tarde las secretarias de Igualdad han estado reunidas en Ferraz, pero el partido se sigue negando a llevar los casos a la Fiscalía. Es más, niegan haber tratado de ocultar el caso de Salazar tras la desaparición de 2 denuncias de los canales internos. Pues sí, hoy agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se han personado en Correos y en los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para demandar, intervenir, documentación relativa a contratos presuntamente amañados que pudiera haber producido esta trama. Y ahora, ya saben que la máxima interrogante es saber qué va a hacer el magistrado instructor cuando le lleven a la Audiencia Nacional mañana tanto a Leire Díaz, a la pocera, espía, llámenla como quieran, fontanera es lo menos adecuado, luego se enfadan los fontaneros, y también a Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, hombre de confianza en la Junta de Andalucía, de María Jesús Montero, y por supuesto a Anchón Alonso, que no se pierde una, el socio de Santos Cerdán en Servinavar. Hoy precisamente Montero, la ministra de Hacienda, se ha vuelto a desvincular del conocimiento y la relación íntima que tuvo, íntima en el sentido político, con Vicente Fernández en la Junta de Andalucía. La UCO no descansa. Los agentes se han personado a primera hora del día en 2 ministerios, el de Hacienda y el de Transición Ecológica. También en varias sedes de Correos, en busca de documentación relativa a la operación contra Leire Díez. La investigación apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al gobierno, en 2018. Buscan recopilar pruebas de corrupción en contratos públicos que están bajo sospecha, relacionados con la veintena de registros de ayer. Recordemos que solo en esta semana se han realizado 3 detenciones: a la fontanera de Ferraz, al empresario socio de Cerdán, Anchón Alonso, y al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, el que fuera mano derecha de María Jesús Montero.
quien ahora que la UCO registra las instalaciones de su Ministerio de Hacienda, habla de absoluta colaboración. Así que absoluta colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. En concreto, los agentes se han desplazado, previa orden judicial, a las instalaciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y las Direcciones Generales de Patrimonio del Estado y Política Energética y Minas. Unas localizaciones que se suman a las de otros inmuebles, como las sedes de la SEPI, otras empresas públicas como Enusa o Mercasa, o la sede de la Sociedad Privada Forestalia Renovables. Un dispositivo sin precedentes en 4 provincias de nuestro país: Madrid, Sevilla, Zaragoza y Navarra. La operación sigue bajo secreto de sumario. Los 3 detenidos, Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, permanecen en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil y se espera que pasen a disposición judicial durante el día de mañana. Y otra de las causas que ahora mismo está bajo investigación es la del rescate a la aerolínea Plus Ultra, que sucedió durante la pandemia con dinero, como ya saben, público. Esa causa, esa investigación es en estos momentos secreta, pero todo apunta a que Anticorrupción vincula a esta compañía a una mafia internacional, mafia que habría movido dinero del oro de Venezuela y de programas sociales de alimentos. La red habría operado en España, Francia y Suiza usando empresarios para blanquear fondos. El dueño de la aerolínea, que fue detenido en el día de ayer junto al CEO, Julio Martínez, es considerado un empresario próximo al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y precisamente José Luis Ábalos, en declaraciones a OK Diario, señalaba a José Luis Rodríguez Zapatero como el gran impulsor, el que iba apretando para que el gobierno le diera ayudas a la compañía aérea Plus Ultra. Por cierto, lo mismo que ya había anunciado Víctor de Aldama y el propio hijo de Ábalos. La empresa hispano-venezolana recibió 53 millones de euros por parte de la SEPI, organismo que rescató a la aerolínea, a pesar de que un peritaje independiente encargado por la autoridad judicial determinó que la compañía no cumplía con los requisitos exigidos. Plus Ultra está siendo investigada por presunto delito de blanqueo de capitales de Venezuela que dejaban ese país y llegaban a España. Bueno, y ante todos estos casos que asolan al Partido Socialista y al Gobierno, hay reacciones, claro, de la oposición. En primer lugar, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide a Pedro Sánchez que comparezca la semana que viene para explicar todos esos escándalos que hemos conocido en las últimas semanas. Ya saben que el periodo de sesiones no volveremos a tener congreso ni sesiones plenarias hasta el mes de febrero, y por esa razón Feijóo pide una convocatoria urgente de todos los diputados en la Cámara Baja. Lanza un mensaje también a los socios de gobierno para que no miren a otro lado. Les aseguro que soy perfectamente consciente de la situación de crisis sin precedentes que está viviendo el Estado. El presidente del Gobierno pretende cerrar el Congreso de los Diputados hasta el mes de febrero. No podemos aceptarlo. Hemos pedido esta mañana un pleno urgente para la próxima semana para dar cuenta de la mayor espiral de corrupción, de machismo y de extorsión que está afectando a la presidencia del Gobierno, al Gobierno y al partido del Gobierno. Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el Gobierno ha colapsado ya por la situación de la corrupción en torno a las acciones del Gobierno, sus ministros y su presidente, y pide una moción de censura contra Pedro Sánchez para convocar elecciones. En un mensaje, el que ven publicado en la red social X, Abascal opina que el colapso de la mafia no puede convertirse en el colapso del Estado y ha urgido a los populares a presentar una moción de censura y convocar elecciones para que los españoles puedan recuperar sus instituciones. Y la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que llevaba unos días en un segundo plano, ha dado hoy un paso al frente y le ha pedido a Pedro Sánchez una remodelación profunda del Ejecutivo. Dice que se lo ha comunicado esta misma mañana. Le pide también acciones contundentes contra la corrupción. Sánchez ya ha adelantado que no piensa llevar a cabo ningún cambio en el Ejecutivo. Dice que está contento con la gestión de todos los ministros, ya que hasta ahora ninguno ha sido salpicado. Si me permiten humildemente, creo que se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas.
hay un punto y aparte y toca actuar. ¿Se lo ha dicho al presidente en las últimas horas? Toca actuar. ¿Pero se lo ha dicho al presidente? He hablado con el presidente del Gobierno. ¿Cuándo? Pues estos días y hoy mismo también. Toca actuar y, desde luego, por supuesto, es una competencia del presidente del Gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Las investigaciones de la UCO nos han permitido conocer mensajes muy ilustrativos que tienen relación con el caso Hidrocarburos. Son correos entre Leonor, la hija de Carmen Pano, la señora de las bolsas llevadas a la sede del PSOE, y su pareja. Y en ellos se revelan situaciones bastante cómicas. Por ejemplo, la pugna dentro del Consejo de Ministros entre el putero, que es como se refieren a Ábalos, y el guapo, que es como se refieren a Pedro Sánchez, y de cómo pues llegan a estar tan enfrentados que se insultan en alguna de esas reuniones del Consejo. En los mensajes, en otro fragmento de los mensajes, también se dice que lo de Ábalos fue una seda, así que recibió el dinero con el que compró una casa, dinero que obviamente se colige de los mensajes que le facilitó la trama de hidrocarburos. La trama Ábalos-Koldo Aldama no se limitó a los negocios en obras públicas o con mascarillas. También apuntaron a licencias de hidrocarburos. Según un nuevo informe de la UCO, la trama presuntamente dirigida por la empresa de Claudio Rivas y su socio Víctor de Aldama habrían creado una red de empresas pantalla para comprar carburante sin repercutir el impuesto. Lo vendían con IVA, pero no lo ingresaban en Hacienda. Y además también habrían pagado el chalet de Ábalos en la Alcaidesa. El informe revela que la sociedad Have Got Time SL compró la vivienda por 585.000 euros, que Ábalos disfrutó e incluso intentó aprovechar económicamente, a cambio de una licencia clave de industria para operar como mayorista de combustibles, una gestión en la que también habría intervenido su asesor Koldo García. El documento incluye conversaciones intervenidas entre miembros de la trama, como es el caso de Leonor María González, hija de Carmen Pano, también investigada, y su pareja Natán González, el 10 de julio de 2021. Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor. ¿Sí? Se ha enfrentado el al guapo y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por Por lo visto, la mitad del partido está con el y la otra mitad con el guapo. Nos ha llamado para tranquilizarnos, que todo sigue adelante. Claudio está mosca. Normal. Se puede ir todo a la mierda. No creo, se le ha dado mucho dinero. Se les ha dado más de 1 kilo. Unos mensajes que no solo muestran un choque político, sino que confirman que la trama seguía en marcha, moviendo dinero y confiando en que todo siguiera adelante incluso después del cese de Ábalos. Porque lo que empezó con mascarillas ahora apunta a licencias, influencias y millones de euros en juego, ante una investigación que continúa y un caso donde no se descarta que haya nuevos imputados. Bueno, y en el que es probablemente el momento más delicado desde que llegó a la Moncloa, una publicación italiana ha nombrado a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, persona del año. L'Espresso, semanario referente a la izquierda italiana, elogia los datos de crecimiento y empleo en España y señala a nuestro presidente como un ejemplo, dice, en la lucha contra las ideologías neoliberales. Nada se menciona de la debilidad parlamentaria o de todos los casos de corrupción que asolan en este momento al Ejecutivo. Reflejo de esta distorsión es la foto que preside la portada. Un Pedro Sánchez con la frente totalmente alisada y con claramente más peso del que tiene en la actualidad su silueta. Y es que los premios a veces, a menudo, descalifican a quienes los dan. Esta revista de la izquierda italiana, L'Espresso, ha nombrado a Sánchez persona del año por ser un líder capaz y un referente de otra política. ¿De qué política? Pues lo desvelan ellos mismos. Le dan el premio porque dicen que Sánchez rechazó el ultimátum de Trump sobre incrementar el gasto militar, lo cual es falso, porque Sánchez firmó lo mismo que los otros líderes de la OTAN. O porque denuncia la hipocresía de Occidente ante el genocidio de Gaza. Ahí se les olvida que Sánchez estuvo precisamente en Egipto en la firma de los acuerdos de paz que Occidente impuso para conseguir la paz en Gaza. Ya se imaginan cómo es L'Espresso con esas dos premisas. ¿Saben allí en L'Espresso, en Italia, que Sánchez ni siquiera ha felicitado a María Corina Machado por haber conquistado el Nobel para la oposición venezolana?
Desde que ABC convirtió en Español del Año a Jordi Pujol, yo la verdad es que desconfío mucho de estos premios porque a veces, sépanlo, se compran con dinero. Yo no digo que este sea el caso, pero muchas veces es así. A la izquierda italiana, que se quedó sin líder, por cierto, después del éxito político de Giorgia Meloni, y al Expresso, pues se les acusa desde aquí de ignorancia supina sobre el supuesto éxito económico de Pedro Sánchez en España. España, sépanlo, el Expresso ha renunciado a 60.000 millones de ayudas europeas porque es incapaz de gestionarlas. Eso es tremendamente insólito. Es que no ven en el Expresso que el crecimiento español tiene truco, que se produce mediante gasto público, que es un crecimiento falseado, que hay mucho déficit detrás y mucha deuda. Miren, señores del Expresso, en el año 2025 serán 90.000 millones de deuda nueva. Por tanto, ese crecimiento que Sánchez airea es un crecimiento tóxico, falseado. Es que el Expresso no deben leer la prensa española. Si lo hicieran, sabrían que Nadia Calviño, la exvicepresidenta económica, se iba al Instituto de Estadística a decirles cómo tenían que ser los datos que ellos daban sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. Sí, ella lo reconoce en sus memorias, que inflaba esos datos para complacer la imagen que quería dar de España Pedro Sánchez. Es que no saben que en España engañamos cada mes en el recuento de los desempleados, que nos inventamos grupos para figurar o para hacer creer que tenemos menos desempleados. ¿No saben en Italia que tuvimos un apagón eléctrico que dejó a oscuras todo este país? Es que no saben en el Expresso que Sánchez está acorralado por la corrupción de sus más directos colaboradores, tanto en el gobierno como en el partido. Así que, amigos del Expresso, ¿qué gafe habéis cogido? Bueno, ya son 6 los dirigentes socialistas que en las últimas horas han puesto su cargo a disposición del partido después de haber sido señalados públicamente como presuntos autores de un delito de acoso sexual. El último es un alcalde de un municipio cordobés que durante un año estuvo enviando mensajes soeces a una trabajadora del ayuntamiento. Desde el Partido Socialista se niegan a llevar los casos a la Fiscalía y hoy, tras una larga reunión de sus dirigentes feministas en Ferraz, aseguran que mirarán, que revisarán las denuncias de sus canales internos. 6 meses después de que eliminaran las 2 denuncias por acoso sexual presentadas por 2 militantes contra Paco Salazar y obligados por la presión pública, el Partido Socialista reconoce que han fallado, que no han estado a la altura y que Paco Salazar, el que Sánchez eligió como sustituto de Cerdán, ha tenido una conducta muy grave. En lo que respecta a Paco Salazar, su conducta supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales. Y así concluyen el informe abierto a Salazar. Ni rastro de llevar el caso a la Fiscalía como piden las víctimas y las mujeres del partido. Y dicen que aquellas que emprendan acciones legales contra acoso sexual contarán con todo el respaldo del partido. Es importante que aquellas denunciantes que quieran acudir a la vía jurisdiccional, el partido va a estar a su lado para hacerlo. Y tras conocer ahora esa respuesta del PSOE al acoso sexual dentro de sus filas, garantizan que no han encubierto a nadie. Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso. Ninguno. Y además les tengo que decir claramente, el Partido Socialista actuó de manera contundente. Mientras el partido suma 4 casos de acoso sexual. A Paco Salazar, a Antonio Navarro, el líder del PSOE en Torremolinos, a José Tomé, el presidente socialista de la Diputación de Lugo, se suma ahora Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, quien ha dimitido de forma repentina alegando motivos personales. Al menos 2 mujeres que formaban parte de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez se quejaron de sus comportamientos babosos. Desde el PSOE dicen que no les consta ninguna denuncia y que han abierto de oficio un expediente informativo. Automáticamente abrimos el expediente informativo para esclarecer los hechos. Así las cosas, las responsables de igualdad se reúnen de nuevo con las secretarias de igualdad de distintas federaciones ante la indignación creciente por los casos de acoso sexual.
Y en Aragón hay cierta expectativa de convocatoria electoral adelantada. Hoy Alejandro Nolasco, el portavoz de Vox, que ha pasado por el programa, ha explicado que pretenden que le den un sí a los presupuestos el señor Jorge Azcón sin conocerlos, simplemente con algunas diapositivas que les han mostrado de los mismos, y les combinan, les dan ultimátums para decir que sí a los presupuestos con la amenaza de convocar elecciones. Nolasco daba la sensación de que pues no entendía a qué viene esa pretensión del PP y daba por hecho que pues llegará el momento en el que Jorge Azcón convoque elecciones sin tener razón para ello. Bueno, Marina, ¿han llegado los bombos? ¡Qué impaciencia! Así es, empiezan los preparativos para la que es sin duda la mañana más mágica del año. Ya están en el Teatro Real los bombos, las bolas y los demás preparativos como la tolva o la trompeta, que han hecho su entrada a primerísima hora de este viernes en el Coliseo madrileño, en el Teatro Real. Hoy además largas colas para hacerse con un décimo en la tradicional administración de Doña Manolita. Llevamos esperando 1 hora y media más o menos. Me avisó mi madre que viniese con tiempo, pero no me he despertado pronto y 2 horas aquí. Sí, mucho, mucho. Además una emoción estar aquí. A mí me gusta mucho. El año que nació mi abuelo, que termina en 37. Tengo 4 hijos y les comparto uno para cada uno. Y luego para mí pues uno. Unos 15, pero porque voy a repartirlos entre gente del trabajo. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un felicísimo fin de semana a todos. Volvemos el lunes con toda la información. Que descansen.